Buenas tardes, mi nombre es Ana, soy la presidenta de la Asociación contra el Acoso Escolar de Castellón. La asociación se inició en 2019 con la finalidad de ayudar a todas las víctimas que sufren acoso escolar, tanto en la provincia que a nivel nacional. Desde 2019 hemos atendido varios casos. Lo que hacemos sobre todo es asesorar a las víctimas, a los padres, a las familias, dar todo nuestro apoyo, todo lo que está a nuestro alcance, derivarles, acompañarles hasta en reuniones donde haga falta. Es un tramo bastante duro de lo que están viviendo día a día. Vale. ¿Cómo comenzó la asociación y la labor que hace? Comenzó en 2019 a raíz de un caso de acoso escolar, que en este caso fue mi hija, que sufrió acoso. Al darme cuenta que realmente lo difícil que es no solo el acoso que está sufriendo en este caso, que fue mi hija, sino el rechazo y el no recibir apoyo por parte del centro, por parte de inspección educativa, ni nada. Continuamente se niega la existencia del acoso, a pesar de tener informes médicos, informes psicológicos, realmente te estás encontrando con puertas cerradas. Y hasta pedir un cambio de centro, lo mismo, se te niega en todo momento. Entonces, pues el inicio de la asociación empezó por ahí. Vale. Si quieres ahora contar lo del protocolo. Sí. En Comunidad Valenciana pues tenemos la Orden 62-2014, que es el protocolo contra el acoso escolar. El protocolo tiene 5 puntos importantes, el sexto que es el seguimiento y el cierre del protocolo. ¿Cómo se debería de abrir un protocolo? En este caso yo siempre digo que no funciona, porque mientras un director es juez y parte, nunca va a funcionar. Pero dejamos eso de un lado y vamos a explicar un poquito lo que es el protocolo. La detección en este caso, independientemente si es la familia o es el mismo centro, se comunica al director y se tiene que iniciar el proceso de la apertura. Muchas veces, en muchos casos, llevan 6, 7, 8 meses los padres comunicando por escrito, ya sea por correo electrónico, ya sea por escritos a la secretaría, y no se llegan a abrir los protocolos hasta que no pone textualmente solicito apertura del protocolo. Ya no hablo solo en Comunidad Valenciana, estoy hablando a nivel nacional, que eso pasa siempre. Se abre ya a la petición de la familia después de tantos meses, y cuando se abre, lo primero que se hace es se constituye un equipo de intervención. En este caso, dependiendo de cada colegio, si es privado o no, pues tiene sus puntos. Primero lo que se hace, se analiza si es cierto lo que está hablando, lo que está comentando la familia de la víctima. Por desgracia, 90% de los casos se llega a cerrar el protocolo que no hay acoso, habiendo nombres y apellidos de los agresores. El tercer punto, ¿cuáles son las medidas de urgencias? Ya estamos hablando a nivel nacional, no solo este protocolo. A nivel nacional, la única mesures de urgencias que, como le están llamando aquí, vigilancia. Encima vigilan a la víctima. Vale, está bien que vigiles a la víctima para que no le vuelvan a agredir. Pero ¿qué pasa? ¿Nos olvidamos del agresor? No se hace más. La única medida es vigilancia. Luego es la comunicación de la incidencia. Muy poca lo que se está haciendo. Pero mientras se abre el protocolo, se constituye todo esto, lo primero que hacen es el orientador del centro, orientadora en este caso, pedir a la familia que sea intervenido el menor, la víctima. ¿Qué pasa? Que esta intervención no se le informa a la familia en ningún momento en qué consta, qué es lo que le hará, qué es lo que... absolutamente nada. Incluso lo más grave que veo, que se le están llevando a los menores sin el previo consentimiento, sin avisar a la familia, se reúnen con los menores y las preguntas son muy poco aconsejables o adecuadas. En varios casos pues, hemos visto preguntas
de casa más que de lo que pasa en el centro. De que si la madre trabaja, de que si el padre trabaja, de que si el hermano le pega, de que si la madre le pega, de que qué es lo que ve en la tele. Realmente no sería nunca mal de mirar y conocer un poquito a la familia. Pero eso no quiere decir que lo que estemos buscando es situar el acoso en un problema familiar, que realmente es esto lo que están buscando, porque a raíz de esta intervención muchas veces se hacen informes y se rellena la hoja de desprotección a servicios sociales, como que el problema está en casa. Independientemente si hay un problema en casa o deja de haberlo, hablamos de dos cosas distintas. Aunque hay un problema en casa, no tiene nada que ver y no podemos justificar el acoso, es que no tiene nada que ver con lo que le pasa en el centro. ¿Qué pasa? Que estamos justificando, ya siendo, por ejemplo, que ha habido casos que son víctimas de abusos sexuales en casa por parte de algún familiar. ¿Qué pasa? ¿Eso quiere decir que está en todo derecho que la acosen en el colegio también? No, desde luego que no. Es muy triste y muy duro todo lo que se está haciendo. Es que el protocolo absolutamente no funciona para nada. Muchas veces se pasan desde el primer punto, segundo, se pasan directamente al 4, que es la derivación a servicios sociales, con el pretexto que pone de pedir ayuda externa, en este caso, que sería comunicar a Fiscalía de Menores y a servicios sociales, lo que se hace es rellena la hoja de desprotección. Muy pocas veces se ha llegado a denunciar en Fiscalía de Menores, muy pocas veces por el centro. Cosas que se debería de denunciar, porque es la obligación, si hablamos de ciber, y tú, como padre, estás notificando la situación al centro, el director tiene la obligación, aparte de abrir un protocolo, de notificar qué es lo que está pasando, porque estamos hablando que esta incidencia no ocurre solo en el centro, sino fuera del centro, cuando hablamos de ciber. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con directores, directoras que digan, como pasa fuera del centro, no es nuestro problema. Estamos muy equivocados, sí que lo es. Vale. Vale, ¿qué apoyo ha recibido la asociación hasta ahora? ¿Por parte de instituciones te refieres? Empezamos por Consellería de Educación. Absolutamente nada. No se nos considera, vamos a decirlo claramente, enemigos. No entiendo el porqué, porque estamos luchando por una situación que a día está pasando y cada día hay más casos y con más edades más tempranas. El apoyo, simplemente yo voy a decir la verdad, lo que nos ha dicho, colaboremos, no nos pisemos, que me parece vergonzoso, y que nos diga que nos puede ayudar con subvenciones, si queremos, la asociación, si quiere subvenciones, pero a cambio de no denunciar los casos. Palabras textuales de Inspección Educativa: las subvenciones se cobran no a cuántos niños vais a atender, sino cómo lo vais a atender. Además, exactamente así expresado, el cómo reiterado en 2 ocasiones. Ese es el apoyo que recibe una asociación, igual que lo que reciben las familias. Vale, y en cuanto a las personas sin recursos, lo que me contabas del informe. Es triste porque en estos casos, como ya estoy diciendo, tanto Consellería de Educación, tanto colegios, institutos no reconocen el acoso escolar. Al no reconocer la situación de acoso escolar, pues la familia se está haciendo ya un papel de, no solo de vigilar, no solo de ayudar, sino realmente demostrar que esto es lo que le está pasando a mi hijo dentro del aula, dentro del colegio. Para llegar a demostrar se necesita pruebas. ¿Qué pruebas? La más indicada es un psicólogo y realizar un informe pericial. ¿Qué pasa? Muchas familias no pueden hacer un informe pericial porque son bastante costosos. El mínimo puede costar 400 euros. Es que son de 400 para arriba. Si hablamos de gemelos, en este caso ya serían 900, 1000 euros. Para un solo niño, 450
600 más o menos. Pero es que hay familias que no tienen este apoyo. Y por desgracia no hay, por seguridad social, posibilidad de hacer nada de esto. Simplemente está la salud infantil, la salud mental infantil, pero no realizan absolutamente ningunos informes periciales ni nada. Simplemente es una atención. Tampoco se recibe terapias como suelen ser en un psicólogo privado, porque ni tienen tiempo, porque estamos hablando que hay muchísima gente y falta de personal. No es que no quieren, es que no alcanzan. Entonces, claro, la familia se ve obligada a acudir a un privado, y un privado, pues no todo el mundo se lo permite. ¿Y qué nos puedes contar sobre los perfiles con los que trabaja la asociación? Pues empezando del inicio, la asociación sí que no cobramos, no aceptamos subvenciones. La asociación tiene solo lo que aporta pues, cada persona, cada socio lo que pueda. Aparte de los fundadores de la asociación, hay socios, hay gente que realmente está interesada en poder ayudar con todo lo que está pasando hoy en día. Gente hay bastante, luego estamos los colaboradores, colaboramos con abogados, psicólogos a nivel nacional y con muchísima más gente. Si existe alguien que quiera colaborar con la asociación, ¿cómo podría hacerlo? Cualquier persona que quiere colaborar se puede hacer socio en la misma página web acai.es o por teléfono o directamente pues, en la misma sede. Todo el mundo está bienvenido. Aquí necesitamos de todo. Todos tenemos que poner cada uno nuestro granito de arena porque estamos hablando de una situación bastante grave a nivel nacional, también a nivel internacional. El acoso no es una broma y no es un juego y no son cosas de niños. Lo primero, esa frase debería de no existir. El acoso no es cosa de niños. Que últimamente veo que, hablando de profesionales, en este caso de inspección educativa o de colegios, la frase que no son cosas de niño la están cambiando ahora por acoso sentido. Lo siento mucho. Hablamos de agresiones, ¿cómo puede decir un profesional que es un acoso sentido cuando hablamos de moratones? Por desgracia, en uno de los casos se ha llegado a testificar hasta en el juzgado los mismos profesores diciendo que la víctima se autolesiona. Menuda vergüenza le deberían dar. ¿Crees que los objetos como un peluche pueden ayudar con situaciones difíciles como el acoso escolar? Realmente sí. Los peluches solidarios, en este caso hablamos de familias que no tienen suficientes recursos para ayudar a sus hijos, para recibir una atención psicológica. En muchas ocasiones ya descartamos de hacerle un informe pericial. Si una sesión vale 40, 50 euros y no se lo permite, hablamos de un informe pericial que puede llegar hasta 900.000 euros. Pues sí, la asociación sí que tiene también esa oportunidad de las donaciones, de los peluches, y además es una ilusión. Cada peluche pues, es una ilusión más para los niños y lo que podemos hacer. Hablando de estos niños que no llegan a recibir terapias, hablamos de víctimas que en un futuro se pueden convertir en agresores. Es muy importante que las familias acudan a psicólogos con ellos. Es que es la mejor ayuda que pueden recibir. Son las mejores herramientas que pueden recibir. Yo no digo que no es necesario que vaya a USMI, a salud mental infantil. Sí, simplemente estoy diciendo que la ayuda es muy escasa, que no se puede con una visita al mes de 40 minutos como mucho
aportarle todas las herramientas y todo el apoyo necesario. Se necesita siempre ayuda de un psicólogo. Por desgracia, lo que hay es triste ver que la misma víctima este año, al año que viene, puede ser agresor. Sí que ha ocurrido en varios casos, es muy triste, pero sí que puede. También el mismo agresor ser víctima, también lo suele ocurrir. Lo primero, acosa. En muchas ocasiones siempre son víctimas de algo, ya sea de casa, de fuera, de centro, de algo. Es que hablamos, hay varios tipos en sentido de agresores y víctimas. Hay agresores que lo hacen en primera persona o hay agresores que no son ellos realmente quien acosa, quien agrede, quien insulta, simplemente que se lo está diciendo a su compañero que lo haga. Tanto de víctimas que agresores sí que es muy importante la atención psicológica que la reciban. Es muy importante con las dos partes que se trabajen. Antes de mirar hacia el otro lado, un centro educativo debería de trabajar más, de hablar más del tema y trabajar muchísimo en la clase y los padres también. Abrir los ojos que no es un juego, es algo que te marca toda la vida. La asociación también ha recibido casos de gente adulta, de mayores que en su pasado, cuando eran niños, eran víctimas de acoso escolar, que alcanzan los 40, 45 años y todavía no han podido superar aquello. Y están llegando a la asociación pidiendo ayuda. Necesitan terapias psicológicas. Vuelvo a hablar de lo mismo. Todos que hemos atendido hasta ahora coinciden que en el pasado los padres no los llevó en ningún momento a las terapias psicológicas, cosas que es muy importante, porque las secuelas del acoso son muy duras. El acoso deja muchas secuelas y muchas inseguridades y mucho miedo. Siempre la víctima irá con más precauciones, más desconfiada. Es triste, pero es la realidad. Empezando, ¿cómo lo definirías? Es cualquier agresión verbal, física o psicológica reiterada en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Si ha pasado 2 veces, ya podemos estar alerta porque ya estamos hablando que es posible que sea un caso de acoso. Y como había dicho antes, muy atentos porque ya estamos recibiendo casos de acoso de niños de 3, 4, 5 años. El año pasado hemos atendido 2 casos de 5 años, este año hasta de 3 y 4 años. Es que es una situación bastante grave, es que cada año están subiendo los casos, edades más tempranas. ¿Hay alguna característica en común que hayáis visto tanto en las víctimas como en los agresores? Realmente no, ni por parte de víctima ni por parte de agresor. Voy a explicar un poquito. No existe, si fuera siempre porque lleve gafa y se le acose solo a todos los que lleven gafa o a todos los que son altos, no existe, vamos solo por él, porque no. Sí que realmente están buscando cualquier pequeño defecto, pero no, características no, igual que no hay por parte del agresor, porque un agresor puede ser que venga de una clase media, baja o alta. Es que no hay, no siempre acosa el que viene de una familia desestructurada, por eso en características no hay. ¿Y cómo crees que se trata la figura del agresor en los colegios? Volvemos a lo mismo. Mientras estamos mirando para el otro lado, pues poco apoyo recibe en este caso tanto la víctima que el agresor, porque independientemente hablamos de el agresor también necesita ayuda. Pues muchas veces es víctima de algo, de algún abuso, de algo es y necesita. Por mucho que trabajemos solo con las víctimas y dejamos de lado al agresor, no nos sirve. Igual que nos sirve cuando realmente cambiamos a la víctima del centro. ¿Por qué? Porque si no trabajamos con el agresor, mañana tendrá otra víctima.
realmente con quien se debe de trabajar es con el agresor. Quien se necesita más apoyo es él y más ayuda. Desde el centro lo que hacen, eso me gustaría preguntar yo a todos los centros, ¿qué es lo que hacen por no actuar en estos casos? Es más fácil negar la existencia del acoso que trabajarlo, por lo que se ve. Poner responsabilidad en los menores también suele ocurrir, que los niños de la clase pues tienen que comunicar la agresión o cosas que hayan visto. Entonces, ¿cuál es el papel del orientador en este caso? ¿Cuál es el papel del tutor si ponemos responsabilidades a los niños? Es que los estamos encima, los estamos obligando a ser una diana, porque el día de mañana, si el agresor se ha enterado que tú hayas contado algo, ¿qué pasaría? Pues ya serían dos víctimas. Es que no se puede poner una responsabilidad a un menor mirándolo así. Y luego, por el otro lado, ha habido casos que hemos tenido en la asociación donde delante de toda la clase al agresor se le felicitaba por todo lo que hacía. Eres el mejor niño, es que no entiendo por qué siempre lo pagan contigo, que tú eres el mejor, yo estoy muy contenta contigo. Eso, palabras textuales de directores, de tutores, de profesores. Hacía un agresor en la clase. Es difícil. Vale, y en cuanto al papel de los padres, ¿cómo se puede detectar que a tu hijo le están haciendo bullying? Es muy difícil detectarlo, porque la víctima al principio se piensa que es un juego. Cuando realmente se da cuenta, ya hayan pasado 6, 7, 8 meses, un año y pico. Eso quiere decir un curso o más de un curso. Cuando realmente es consciente ya es demasiado tarde, el daño psicológico ya existe, la autoestima ya está por el suelo. Ojalá se pudiera detectar al inicio, pero es muy, muy difícil, porque hay niños que no cambian el comportamiento. En casa es el mismo de siempre, es tranquilo, es... Luego hay niños que sí que se le puede detectar. Yo aquí me refiero en caso de mi hija. En el caso de mi hija fue muy difícil, ella sufrió 3 años de acoso, fue muy difícil detectarlo. Era la misma niña alegre de siempre, te hablaba en general de lo que pasa en el colegio, en la clase, de que si esta nota ha cogido mi compañero, de que si... no, realmente no pudimos detectar absolutamente nada. Sí que venía a veces con los pantalones rotos, pero siendo consciente que son niños de primero, segundo, de primaria, tercero, pues están jugando. Pero luego sí, conociendo la asociación, más casos, sí he visto que se puede detectar de alguna manera, porque hay niños que se ponen más nerviosos, lloran, buscan por la noche y no quieren dormir solos, empiezan a tener pesadillas, cosa que en el caso de mi hija eso no pasaba. Eso ya fue lo último, ya cuando el daño psicológico fue muy grande, ya cuando nos hemos enterado, ya es cuando ya buscaba por la noche dormir con alguien, buscaba más apoyo, ya tenía miedo, ya no quería ir al colegio. Cada niño y cada persona es un mundo, es verdad. Los padres sí que tienen que estar más atentos a cualquier cambio brusco que pueden notar, ya sea a la hora de estudiar, porque se suelen despistar o no tienen ganas, suelen decir que no quieren ir hoy al cole, buscan cualquier excusa. Luego empiezan los dolores de barriga, de cabeza. A la primera, segunda que lo dice igual no se puede detectar, pero si vemos que ya es a menudo ya tenemos que estar alerta. ¿Quién se ocupa en los centros de detectar los casos de acoso escolar? Con la reforma de la última ley, ahora mismo es la figura del coordinador de bienestar. Será el bienestar del centro porque el bienestar de la víctima se desconoce. Seguimos en el mismo plan. Anteriormente no existía esta figura, pero tampoco se hacía mucho. La misma negación que no existe, que no se ha podido detectar el acoso y ya está.
Lo que sí que me gustaría pues, hablar un poquito sobre el orientador, en sí es su trabajo lo que hace. Aparte de llevarse a la víctima sin el previo consentimiento de la familia, sin avisar, sin decir qué es lo que le hará, en qué consiste el trabajo y la intervención, en este caso del equipo de orientación, como lo suelen llamar, a veces están pasando a las víctimas test para detectar TDAH. ¿Qué pasa? Que ha habido ocasiones y casos que se ha vuelto a pasar por 2 veces para luego decir a la familia que hablamos de un TDAH camuflado. Además, esto pasó aquí en Castellón, pero lo que sí que me llama la atención es, nuevamente, estamos situando el acoso en un problema que puede tener la víctima. Independientemente si tenga TDAH o deja de tener TDAH, estás sufriendo unas agresiones, ya físicas, verbales, las que sean, ya te están informando la familia. En todo momento, desde el centro educativo, se está situando el acoso en el menor o en la familia. Después de pasar al orientador estas preguntas, esos test, suelen derivar a la familia, a la víctima, a salud mental infantil. No está mal que llegue aquí. No está mal porque será una ayuda agresiva. Por desgracia hay muchísima gente y no se alcanza, no hay tiempo para ofrecerle realmente un apoyo que necesita la víctima. Pero lo que no entiendo y nunca voy a llegar a entender es por qué se le sitúa en el comportamiento del menor. Sí que es verdad que el comportamiento de la víctima es muy parecido a un TDAH, eso sí que es verdad. Están inquietos, están nerviosos, no están centrados en lo que tiene que hacer. Sí, hay cosas que sí, que te puede confundir, pero si la familia te está notificando, te está explicando por escrito, dando nombre y apellidos de los agresores, tan difíciles de realmente detectar que algo está pasando. Si tanto a consellería que colegios, institutos, no les gusta la palabra acoso escolar, vale, no aceptes esa palabra, pero acepta que algo pasa en esta clase, acepta que aquí hay una víctima, hay alguien que está haciendo algo. Por desgracia, la palabra de inspección educativa, en este caso ya no tanto de los centros, sino directamente de inspección educativa, de inspectores, te están diciendo, como familia de la víctima, te está diciendo que hablamos de un acoso sentido. ¿Qué significa esto? Que lo percibes tú, que no hablamos de un acoso, no hablamos de un caso de acoso. Es algo imaginario tuyo, algo que tú percibes que te están acosando. El equipo de intervención o el mismo orientador o orientadora, lo que están haciendo es juntar a la víctima con el agresor. Es un tipo de mediación que en el caso de acoso escolar no lo veo adecuado en ningún momento porque hablamos de desequilibrio, no hablamos de un hecho puntual, una agresión puntual. Lo que hacen es, pues, tú qué has hecho, pídele perdón. ¿Qué pasa? Que estás generando que le acose más. En muchos de los casos lo que se llegó es esto, delante de ellos, claramente que va a pedir perdón el niño, el agresor, pero al día siguiente la agresión ha sido 3 veces más fuerte. Y luego estamos hablando que le llaman el chivato. Si pedimos ayuda al policía, no es un chivato, son cosas que se deberían de trabajar muchísimo empezando desde casa. Y los mismos orientadores, ya que son orientadores de centro, deberían de ayudar, en este caso, a todos los niños, independientemente si es víctima o es agresor, comunicarles claramente que entienda qué es un chivata y qué es lo que deja de ser un chivata. Luego el papel que ellos hacen, por desgracia, es muy escaso, no es que no hagan nada, es muy escaso a lo que hacen.
Aparte de intentar detectar si la víctima tiene TDAH y aparte de intentar detectar y buscar cosas para poder agarrarnos a ellas en vez de buscar soluciones para la agresión que se está produciendo día a día en el aula, sí que como asociación sí que estamos viendo que falta mucha formación, tienen que formarse los profesores, saber cómo actuar. Es verdad que desconocen, hay situaciones que desconocen. Sobre todo es difícil detectar un caso. Ahora lo que no puedo admitir es cuando a ti ya te están dando nombres de víctimas y nombres de agresores, no es difícil. Tú ya sabes que el agresor es aquel. Es difícil detectarlo, pero una vez que ya te lo están diciendo, el fulanito le está pegando, fulanito le está insultando, no me vengas que ha sido un caso de acoso escolar que no se ha podido demostrar. No, señor. Más vigilancia y más trabajo en el aula. Hablando de trabajo, no me sirve hacer una charla una vez al año en un colegio o un taller, porque en una charla de como mucho 3 horas vamos a poner, no se van a enterar de nada. Te van a decir, hola, sí, has venido, por aquí me he entrado y por ahí me he salido. Hay que hablar y trabajar continuamente. Estamos hablando de horas de tutoría, se podía aprovechar, trabajar, ya no solo el acoso en sí, mediación, trabajar la mediación, trabajar mucho las agresiones, que no se ocurra, que no se acepten, que explicar más, trabajar la detección. Sobre todo, repito lo mismo, si como profesor no admito que en mi clase haya falta de respeto, automáticamente estoy procurando que no haya conflictos y que no haya acoso. El papel importante y el principal queda en las manos de los tutores y los profesores. En vez de mirar al otro lado, pues deberían de trabajar un poquito más. Yo entiendo que en muchas ocasiones, aparte de profesores, tienen que ser padres también, es cierto. Por desgracia, sí. Luego, pues como asociación, viendo la mala praxis que se está llevando a cabo tanto por parte de centros educativos, consellería, inspección educativa, sí que aconsejamos a los padres en poner grabadoras a los menores. Ya no solo que lleven grabadoras los menores, sino ellos mismos que empiezan a grabar las reuniones que mantienen con el equipo de intervención. En este caso puede ser director, tutor, orientador, jefe de estudios o todos juntos. Que muchas veces, una cosa muy importante, muchas veces va solo la madre o el padre y se juntan con 5 o 6 personas. No debería de pasar algo así, porque estás intimidando y aparte de esto lo que están haciendo es no dejarles hablar. Se empiezan todos a la vez hablando, atacando. Realmente es continuo ataque, continuo negación de la existencia del acoso y sí que aconsejamos que se empiecen a grabar las reuniones, porque es muy importante, porque en muchas ocasiones se levantan actas de reuniones, pero no se le entrega a la familia. O en casos de que la familia pide una copia de acta o algún otro documento, la típica respuesta por parte del director, en este caso, son cosas del centro, internas del centro, y no pueden salir. No, señores. Todo lo que le pasa a un hijo, el padre es el tutor legal que está con todo el derecho de saber. Hablando de actas y documentación que en reiteradas ocasiones niega a la entrega a las familias, estamos hablando que en la apertura del protocolo, volvemos al inicio, se abre solo a petición de la familia. En ningún momento porque la familia haya puesto un conocimiento, hoy le ha pegado, mañana le ha empujado, el no sé qué, no. Se abre expresamente solo cuando tú pones textualmente en un papel: solicito apertura del protocolo contra el acoso escolar o contra el bullying, como suelen llamar los padres. No se le informa a la familia de la apertura, no, desconocen la fecha de la apertura. En muchas ocasiones hemos tenido casos donde estaban totalmente desconociendo la apertura, lo que se haya trabajado,
y el cierre. En otras ocasiones solo se hayan informado del cierre del protocolo, que no hay acoso escolar o no se ha podido comprobar la existencia del acoso a través de un solo documento que se le ha llegado a la familia por correo electrónico o en muchas ocasiones a través del menor. Aquí también estamos hablando que no se le puede dar esta responsabilidad a un menor. Un documento, y encima tan importante, no se le puede poner en la mochila de un niño. Y luego estamos hablando que se niega, no se le dice absolutamente nada, no se le informa de quién forma el equipo de intervención, no se le informa en ningún momento por escrito ni de ninguna manera cuáles son las medidas que hayan tomado, cuál es la conclusión final que haya dado el director. En cuanto la familia detecta que hubo la apertura del protocolo, desconocen todos estos pasos, hacen las solicitudes, muchas veces se le niega, no se le da absolutamente nada. Luego estamos hablando de la intervención del orientador, en algunas ocasiones interviene sin informar, sin pedir el consentimiento previo y escrito de los padres. Siempre en una intervención del orientador existe un informe, ya sea psicopedagógico o no, pero siempre existe un informe, con lo cual la familia desconoce la existencia del dicho informe. No se le hace entrega del mismo y muchas veces pues, nos cuesta meses en solicitarlo y hasta tenemos que llegar a Agencia de Protección de Datos a pedir un derecho que realmente es un derecho de los padres. ¿Muy mala praxis? Sí. Y llevamos con eso ya 30 años. El acoso escolar no existe de ahora. Ahora lo que estamos viendo es que está aumentando los casos y cada día más y más, edades más tempranas. Pero la mala praxis existe de siempre. Se estaban acostumbrando a que las familias se conformen con un cambio de centro escolar. ¿Qué quiere decir esto? En muchas ocasiones, en la misma inspección educativa ofrecen el cambio de centro. Si no estás conforme, o te vienen con el pretexto, que lo he escuchado personalmente en una reunión, si yo voy al médico y no me gusta cómo me atiende, cambio de centro médico, no perdona. Te están ofreciendo el cambio o en muchas ocasiones lo pides y se niega. En los casos que se acepta el cambio de centro, siempre será lo mismo. Se abrió el protocolo, se cierra que no hay acoso escolar, no se ha podido demostrar. En muchas ocasiones te pone no se ha podido demostrar o personalmente aquí no ha existido nada de esto, es un acoso sentido, que es lo que ha visto la víctima, ha percibido la víctima y la familia. Finalmente, pues la víctima se tiene que marchar del centro, ya sea que te lo dan o es que te lo pide tus padres. Realmente tiene que agachar la víctima la cabeza y con un sentimiento de culpabilidad, como que encima de todo lo que me han hecho, yo soy el que me tengo que cambiar de centro. Es que realmente la víctima pues, se tiene que marchar del centro como si fuera culpable, con un sentimiento de culpabilidad cuando realmente no es así. El protocolo, ya no solo el de aquí, a nivel nacional, si miramos bien, sobre todo si leemos la orden, cuando se detecta el acoso, realmente se tiene que trabajar con las dos partes. Y una cosa muy importante, el mismo centro, independientemente si hablamos de colegio, instituto o que sea, tiene que guardar y velar por la víctima. No se pueden dar datos de la víctima, pues por desgracia en muchos casos la familia del agresor sabe con nombre y apellidos quién es la víctima. Entonces, ¿dónde queda la protección de la víctima? Se le está señalando nuevamente, porque como asociación es verdad que nos llegó ciertos casos, ciertas situaciones de tocar la puerta la familia de agresores diciéndonos que me acabo de enterar que tal, nombre y apellidos, ha denunciado el caso
y se nota que el centro haya abierto un protocolo y que en este caso mi hijo o mi hija está perjudicado. Y mi pregunta es, ¿por qué tiene que saber realmente nombre y apellido de la víctima? Igual que al revés. No se deberían, se debería de tener más cuidado, hablamos de menores. En 60% de los casos que hemos atendido, la mitad del centro educativo, me refiero de alumnos ya de otras clases también, saben que en esta clase tú eres la víctima y tú hayas denunciado. Protección no hay en ningún momento. Y luego hablando del cambio de centro, pues es muy, muy difícil. Difícil de conseguirlo y una vez que lo consigues también lo que es difícil también para la víctima, que se tenga que marchar de un sitio cuando realmente no ha hecho absolutamente nada. En muchas ocasiones, si hablamos del ciber, aunque te hayas cambiado de centro, eso sigue ahí, porque hay casos donde son víctimas tanto dentro del aula, al mismo tiempo, tanto dentro del aula que ciber. ¿Qué pasa? Sí que les ayuda cuando se cambia de centro, por lo menos están más tranquilos que ya mañana y a partir de ahora me dejarán de acosar, de pegar, de agredir, pero realmente en internet no, son las 24 horas. Yo voy a hablar algo muy, muy claro. Toda la responsabilidad y todo el problema y todo lo que está pasando en el acoso también es la responsabilidad de nosotros, de los padres, tanto de víctimas que de agresores. Yo no creo que sea una vergüenza reconocer que tu hijo es víctima y tampoco ser una vergüenza reconocer que tu hijo es el agresor o tu hija. Si de verdad queremos y amamos a nuestros hijos, debemos de aceptar que nuestro hijo o nuestra hija puede ser el acosador. Y por el amor y el bienestar, lo que tenemos que hacer es preocuparnos y ayudarlo, que es lo más importante, porque aparte del centro que no reconoce el acoso, también hay padres que no lo reconocen. Y yo veo fundamental que ante esta situación son los padres también. El papel importante, el fundamental, somos los padres. Y si yo como madre no reconozco que mi hijo sea capaz de hacer daño, realmente no le estoy ayudando. Hablamos de menores de 8, 9, 10, 12 años que son agresores. Los padres no reconocen, no le dan suficiente apoyo, lo que necesitan. ¿Qué pasa? A los 14, 15 años son los agresores que vemos en la calle. Triste, pero es verdad. Y aún así muchos padres no son conscientes de ello. Yo creo que debería de existir una formación ya para todo el mundo. Cuando eres padre realmente no vienes con unas instrucciones. Tu hijo no viene con unas instrucciones. Todos lo estamos aprendiendo a lo largo de la vida, del tiempo. Todos queremos ser los mejores papás del mundo. Es triste, pero por lo menos hay que aceptar que sí que realmente puede ser que mi hijo haya hecho algo. Eso no debe de... Es que se trata muchas veces de vergüenza. Yo he hablado con algunos padres que sus hijos han sido agresores. Les costó aceptar porque lo primero es vergüenza, lo segundo no han podido detectar algo así. De hecho, que uno de los padres me explicó que el hijo en casa que era una maravilla, no detectaba absolutamente nada, las notas, eso es muy importante. Hay agresores que tienen muy alto nivel educativo, que tienen muy altas cualificaciones, muy buen comportamiento en clase o incluso el delegado de la clase puede ser el acosador. No sé si conocéis algún caso, pero es triste cuando realmente el que te acose es el mismo delegado. Y mucho más triste cuando se abre un protocolo y este delegado, el equipo de intervención, en este caso el director, le pide semanalmente que anote lo que pasa en la clase, cuando realmente te lo están haciendo a ti y lo dicen al revés. Han pasado casos así y es muy triste, porque encima tienes al mismo delegado que es imposible que tengas amigos en la clase que cuenten la verdad por el miedo, porque es delegado.
Deberían de tener, en este caso, los profesores más cuidado, y cuando se le dice que el mejor de la clase, el mejor estudiante, es un agresor, que lo tomen más en consideración, que sí, que puede ser. No todo bueno es muy bueno y tampoco todo malo es muy malo. Hay que tenerlo muy en cuenta. Pues muchas gracias por venir y por concedernos la entrevista y por tu labor en la asociación. Muchas gracias por contar con nosotros, con la asociación, y muchas gracias por invitarme.